Los saludo con la paz de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, expongo este tema, la dádiva de Dios. La base se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta escritura encontramos dos aspectos muy interesantes, es decir, pecado, muerte, esa relación, pecado con muerte. Y otro aspecto muy interesante, más interesante aún, y es la dádiva de Dios con vida eterna. Con relación a lo primero, de una manera breve, la palabra del Señor nos dice cómo fue que entró el pecado aquí en el mundo. Capítulo 3 del libro del Génesis, versículo 1. Empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Esta era la orden. Este era el mandamiento. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Analicemos. Contrario al mandamiento de Dios. Sigue diciendo: mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este es el primer pecado. Se llama desobediencia. Y la técnica que usó Satanás aquí, la sigue usando hasta el día de hoy. Porque con la pura conversación, la mujer no comió. Fue necesario que le presentara algo agradable a los ojos. Y eso que es agradable a los ojos hasta el día de hoy, el diablo se lo presenta a la humanidad, al joven, a la señorita, al hombre, a la mujer. Aquello que es pecado, aquello que es malo, aquello que es ofensa y perjudicial, lo presenta agradable a los ojos y con el argumento: no te va mal, no es malo. Le pone beneficios que, por cierto, son mentirosos. Y este engaño así se presentó y la mujer lo creyó, de tal manera que el primer pecado, decimos, fue desobediencia a Dios y obediencia a Satanás. El apóstol San Pablo, hablando de las consecuencias de este pecado, nos dice en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa por cuanto todos?
Él mismo lo explica más ampliamente en esta misma epístola, en el capítulo 5 y en el versículo 12, cuando dice: así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Bueno, desde un principio se conocía esto, que el pecado reinaba. David, el salmista, en el Salmo 51 y en el versículo 5 dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Bueno, esta es la relación, la primera relación que hablábamos: pecado y muerte. Todos pecaron. Esta es la triste situación del hombre. Pero ante esta situación brilla una luz, hermosa luz. Y la segunda parte es precisamente: la dádiva de Dios es vida eterna. Dijo el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 10, versículo 10: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué preciosa dádiva de Dios, qué hermoso, qué importante entender. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el capítulo 6, versículo 47 de este mismo Evangelio según San Juan, habla el Señor Jesucristo y dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y en San Juan capítulo 1, versículo 4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo Jesús. Pues la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 4 y 5 dice: empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Significa que el hombre que vive en el pecado, que practica en el pecado, está muerto en delitos y pecados, según esta escritura, aún estando nosotros muertos. Pero aquí está un Cristo Salvador, aquí está un Dios que está ofreciendo, porque una dádiva es algo que se da y que no tiene costo, es gratuito. Aquí está Cristo Jesús, ofreciendo la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna. La dádiva de Dios es vida eterna. Esto recobra importancia si nosotros entendemos y nos posesionamos en el lugar correcto que nos coloca la palabra de Dios. Y Dios nos coloca en este lugar por cuanto todos pecaron. La paga del pecado es muerte, pero aquí está el remedio. La dádiva de Dios es vida eterna. Y esta vida eterna se sigue predicando. La empezó a predicar nuestro Señor Jesucristo, luego los apóstoles, y hasta el día de hoy se sigue predicando. En el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles y versículo 42, dice: y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablándoles les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía,
contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas a luz hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Qué claro. Y qué importante. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hasta el día de hoy se sigue anunciando, se sigue ofreciendo esta dádiva hermosa. Se sigue dando sin costo alguno. El único costo es: ¿crees? ¿Cree? El que cree en mí tiene vida eterna, dijo Cristo. Así que los que deseamos tener vida eterna, los que sabemos de dónde venimos y dónde estamos, de acuerdo a la luz de la palabra del Señor, y que estamos seguros que nos espera la condenación, hemos visto con una alegría inmensa esta dádiva, y ahora en lugar de condenación es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta el día de hoy se ofrece esta dádiva. Acéptela porque es la oportunidad. El Señor le bendiga, el Señor le bendiga.